Bueno, me llamo Ana Bush, soy docente en el Instituto de Culturas Aborígenes, estudié Sociología en la Universidad de Buenos Aires y soy reciente desempleada del Ministerio de Salud de la Nación, donde trabajaba para un programa de salud social y comunitaria. Bueno, sin duda en América Latina está habiendo una arremetida neoliberal donde las derechas del continente volvieron a reclamar lo que creen que es suyo. Y con una saña y una sed de revancha, la verdad que pocas veces visto. Creo que el caso de Milagro Sala en Jujuy es emblemático en ese sentido, ¿no? En la sed de revancha de los sectores dominantes y de las derechas que se creen dueñas de todo, ¿no? Bueno, lo que está pasando en la ciudad universitaria, en la Universidad de Córdoba, en este mismo instante, tiene que ver también con esta arremetida de las derechas, con quien ha ganado las elecciones en la universidad, con Yuri, y con este intento de venir por todo, ¿no? Es eso. En el sentido común, decir política es pensar en la política partidaria o en la política institucional, ¿no? Un diputado, un senador, un concejal, un intendente hacen política, pero los ciudadanos de a pie no hacemos política, ¿no? Este es el sentido común, digamos, del uso que se le da. Yo no me meto en política, dice la gente, ¿no? Ahora, si entendemos la palabra política como todo aquello que hace a la vida en común en una sociedad, desde ese punto de vista, por supuesto que todos hacemos política en el momento en que pisamos la calle y compartimos un espacio común con otros, ¿no? Un grupo de vecinos que se junta a reclamar por el bache de la esquina, o un grupo de madres que reclama en la escuela a la directora algo que tiene que ver con la educación de sus hijos, está haciendo política. Esa es una aclaración en relación al término política. Y por el otro lado también, cuando pensamos en organizaciones o en movimientos sociales, me parece que está bueno entender que las organizaciones sociales lo que hacen es interpelar o poner en tensión decisiones que hacen a determinados espacios en común. Entonces, desde el momento mismo de su surgimiento, las organizaciones o los movimientos sociales están haciendo política, porque están interpelando e incluso muchas veces modificando decisiones que hacen a espacios comunes, ¿no? Eso, otra vez, pensado en términos de la palabra política en el sentido amplio, ¿no? Si pensamos en la participación de las organizaciones o de los movimientos sociales en la política institucional, me parece que ahí ya no hay una respuesta única, cerrada, digamos, ¿no? Esa es otra característica, me parece, de esta cultura occidental, que nos obliga a poner siempre las respuestas en términos de disyuntivos, ¿no? ¿Es blanco o es negro? ¿Está bien o está mal? ¿Es sí o es no? Si está bien que un movimiento, una organización social participe de la política institucional, ¿está bien o está mal? Creo que otra vez es algo que hay que tensionar, digamos. Hay, por un lado, varias experiencias de movimientos a los cuales no les ha ido muy bien. Pienso, por ejemplo, en el movimiento Pachakutik, en su participación en el gobierno de Lucio Gutiérrez en Ecuador, donde, bueno, Pachakutik tuvo que hacer una digna retirada del gobierno porque no sucedieron las cosas que ellos pensaron que iban a suceder, ¿no? Pero también hay otras experiencias donde ha sido fundamental y necesaria la participación de las organizaciones en las decisiones institucionales, ¿no? Hay algunos autores que plantean que las transformaciones sociales deben estar acompañadas de transformaciones
legislativas de alguna manera para poder garantizar la continuidad de esos cambios, ¿no? No en vano Bolivia, Ecuador o Venezuela, una de las primeras cosas que han hecho en cuanto pudieron, digamos, y la correlación de fuerzas lo permitió, fue transformar sus cartas orgánicas, sus constituciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, la participación de las organizaciones sociales o de los movimientos en la política institucional permitirían este tipo de cosas, ¿no? Institucionalizar y afirmar las transformaciones que suceden en el terreno, en la realidad, ¿no? Yo creo que si hay algo que rescatar de la conquista de Abya Yala, como la llamaron nuestros hermanos Cuna, es la posibilidad que nos dieron de hermanarnos, ¿no? Hermanarnos en el dolor de la conquista, ¿no? Y a partir de ahí creo que tenemos una trayectoria de resistencia y de lucha contra la opresión en común, que no es que los pueblos no la tuvieran antes, digo, siempre han habido y entre todos los pueblos, ¿no? Conquistas, invasiones, luchas y resistencias, pero la conquista europea en todo caso lo que ha hecho es hermanarnos en la lucha. Y en función de eso, sin duda, se forja una identidad común. Hay una identidad que tiene que ver con la resistencia a la opresión. Es así. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Alcira Argumedo, que escribió un libro en 1992 que se llama Los silencios y las voces en América Latina. Y ella en ese libro dice que a partir de la conquista y en función de las experiencias de lucha se han ido conformando en este continente, a veces más visibles y a veces menos, dos grandes patrones de pensamiento, ¿no? Muchas veces también confluyen, se entremezclan, se confunden, ¿no? Y en otras épocas y en otros lugares y momentos de la historia como que salen más a la luz. Uno de estos patrones, ella lo llamó oligárquico señorial, es el que representa a los sectores dominantes, ¿no? Y el otro es el patrón de pensamiento popular asociado a las resistencias, siempre, ¿no? El conflicto del campo en 2009 para mí, acá en Argentina, fue así como una expresión bien cruda, ¿no? De donde se han visto estos dos patrones de pensamiento, con todas las mezclas y con todos los colores y matices que puede haber siempre en todos los procesos sociales, pero de alguna manera quedaron bien a la luz, ¿no? Estos dos patrones de pensamiento en términos de Argumedo. Las movilizaciones populares en términos de participación política, por lo que decía antes, ¿no? Tiene que ver con la participación en las decisiones que nos involucran a todos. Justamente me parece fundamental porque tensionan, cuestionan, permiten, digamos, influir de alguna manera en las decisiones que se toman y que hacen a la vida en común. No sé, pienso por ejemplo en la resistencia a los tarifazos de este año. Digo, si los tarifazos se lograron frenar, tuvo que ver con la movilización popular. E incluso ahora hay algunos autores que andan diciendo por ahí que si el ajuste, que en realidad no es ajuste de este año, no es ajuste, es transferencia. Digo, no es que este país está ganando menos plata, sino que la plata se la están llevando otros. Pero que si las medidas que se han tomado absolutamente antipopulares de este año
no han sido más crudas, tienen que ver con la resistencia popular. Entonces, la movilización, en términos de organización, no solamente movilización pensada como marcha, sino de organización popular, permite incidir en las decisiones que se toman y que nos involucran a todos. Por un lado eso, pero por el otro también yo estoy absolutamente convencida de que el juntarse con otros y con otras es la única manera de sostener la esperanza y la convicción de que es posible transformar este mundo, digamos. También en ese sentido me parece fundamental la organización, la movilización, ¿no? Como dijo Gramsci, contra el pesimismo de la razón, el optimismo de la esperanza, ¿no? Eso es lo que posibilita estar juntos, organizarse. Si decimos comunidades originarias, el temor es caer en esencialismos, ¿no? Y pensar que todas las comunidades originarias son lo mismo, son un todo homogéneo, y en realidad son colectivos de personas, con sentires, pensares y actuares diversos también. Entonces, por un lado, a veces me da, digamos, temor decir comunidades originarias, esto, como un todo homogéneo. No obstante, sí creo que hay dos cuestiones centrales que tienen que ver con las demandas o con las viejas luchas de estas comunidades, que tienen que ver con la identidad y con el territorio, fundamentalmente. Y en este sentido se tensionan otra vez, para no caer en disyuntivas, se tensionan un montón de demandas de estas comunidades en su relación con los estados-nación, ¿no? Que por supuesto son bastante, la formación de los estados-nación es bastante posterior. El territorio es un tema recontra complejo de resolver para cualquier gobierno que esté, digamos, a cargo, digamos, ¿no? O de turno. Porque hablar de territorio, aunque las comunidades lo definen en otros términos, es tocar intereses económicos otra vez, y volvemos a la lógica del mercado. Entonces los estados-nación tienen como muchísimas cuestiones que resolver, tensiones que resolver, para poder realmente cumplir algunas de las demandas que pueda haber de parte de las comunidades originarias. Algunos estados lo están haciendo, volvemos al caso de Bolivia, se declara un estado plurinacional y eso ya es, digamos, muchísimo, también lo hace Ecuador, pero no deja de haber tensiones al interior de esto. ¿Y cómo se resuelven? Bueno, depende de las relaciones de fuerza de cada momento, de infinidad de elementos, ¿no? Pero nuevamente, por más buenas intenciones que pueda haber de parte de algunos gobiernos de turno, de inclusión o de participación de las comunidades, sí, la lógica vigente es la del mercado. Bueno, hay un límite a las posibilidades, ¿no? Milagro Sala es el botón de muestra, ¿no?, de la revancha con la que han llegado estas derechas. Es mujer, es india y dirigente social. O sea, no se puede permitir, digamos, que alguien así circule impunemente. Ese es el pensamiento, ¿no?, de las derechas. No hay duda. Entonces con su figura están tratando de escarmentar todas las movilizaciones populares. Y los medios de comunicación, bueno, creo que ya está, pero
más que demostrado que responden a intereses económicos y hablan en función de eso. Digamos. Los medios de comunicación no son objetivos, digamos, responden a intereses. Y por suerte en los últimos años ha quedado bastante más visible. Mientras el mundo se rija por una lógica de mercado, de ganancias, de acumulación de capital, y de ahí el nombre capitalismo, mientras la lógica del mundo sea la acumulación de capital, siempre va a haber, lo llamemos como queramos en cada momento de la historia, conquistadores y conquistados, colonizadores y colonizados, explotados y explotadores, dominados y dominadores, siempre va a haber, digamos. Y esto tanto al interior de las distintas sociedades como en la división del trabajo mundial también, ¿no? Entre países. Entonces, claramente dentro de esa lógica de acumulación de capital, algunas regiones del planeta tenemos determinados roles. A nosotros, desde que nos descubrieron, nos han asignado el papel de granero del mundo, ¿no? Y también somos importantes en tanto consumidores, digamos, de los productos que pretenden fabricar en otros lugares del planeta, digo. Así que yo diría que sí hay una forma de conquista, digamos, contemporánea, ¿no? Que tiene que ver con estas relaciones de producción. Y siempre donde hay un poder que se ejerce, también hay resistencias. Esto no es mío, es de Michel Foucault. Y lo podemos pensar tanto en términos macro como en términos micro, ¿no? Siempre hay resistencia y siempre hay intenciones de emancipación. Y si los procesos que estamos atravesando en el continente, a pesar de esta oleada adversa, conducen a una emancipación, y eso lo dirá la historia, digamos. No hay nada asegurado. No está predefinida la historia, así que veremos hacia dónde conduce esto. Sí hay experiencias en el continente que hablan de otras lógicas que se oponen a esto, ¿no? a esta lógica de acumulación, como la llamé, y que priorizan la vida en todos sus sentidos, ¿no? Bolivia me parece que es un ejemplo en esto, al incluir, por ejemplo, los derechos de la Pachamama en la Constitución, ¿no? Estamos pensando en la vida no solo nuestra, de los seres humanos, sino de todos los seres que habitamos este planeta. Una lógica que priorice la vida por encima de la acumulación del dinero es pensar otro mundo, digamos, ¿no? Y yo todavía quiero creer que se puede.